Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a hablar de la dinámica de las poblaciones. A continuación de la clase pasada, que ya habíamos visto las características de las poblaciones. La dinámica de las poblaciones son los cambios constantes que se producen en un ecosistema o en una población de individuos. Esta dinámica de población está muy relacionada con la estructura de la población que habíamos visto que tenía que ver con la edad y con el sexo, si eran machos o hembras. ¿Sí? También está relacionada con las características fenotípicas de cada individuo, es decir, con las características externas que presenta. Dentro de la dinámica de poblaciones vamos a ver que tenemos el crecimiento poblacional. Este crecimiento poblacional va a depender justamente de las relaciones que se dan entre los distintos individuos de una misma especie o individuos de otras especies. Dentro de eso vamos a ver que tenemos tres fases. La primera fase, que es la fase inicial o de asentamiento, es la fase donde una población elige el ambiente en donde va a vivir, ¿sí? Puede ser un ecosistema, puede ser el hábitat, también se lo conoce. La segunda fase es la fase de desarrollo. En esta fase, ellos ya se han establecido la población de individuos y van a empezar a utilizar los recursos naturales que le provee el medio que han elegido. Después tenemos la tercera fase, que se llama fase de control o fase determinante, porque esta fase es cuando la población ya ha llegado a un determinado equilibrio, es decir, que ya se asienta en ese ambiente y empieza a vivir y a competir con los otros individuos de la misma especie o de especies diferentes. Dentro de la dinámica de poblaciones también vamos a ver que tenemos la estabilidad o cambio. Esta estabilidad o cambio va a depender del equilibrio que lleguen a tener los individuos de esa población. Tenemos el número de individuos, tiene que ser constante. Acá está relacionado con la tasa de natalidad y mortalidad, es decir, con la cantidad de individuos que nacen por año y mueren por año. Después tiene que ver con el aumento de la población por alimento. Acá compiten los individuos de una misma especie por un recurso muy importante que es el alimento. Y por último tenemos la extinción. ¿Qué pasa cuando estos recursos se agotan? Muchas de las especies migran hacia otro lugar o si no, algunas mueren por competir. Después también tenemos otro factor determinante en la dinámica de poblaciones, son las estrategias reproductivas. Esto tiene que ver con las especies R y con las especies K, que se la denomina. Las especies R son aquellas especies que son seleccionadas. Estas especies tienen un rápido crecimiento reproductivo, ¿sí? Y agotan los recursos, porque al haber mayor cantidad de individuos van a consumir mayor cantidad de recursos, entre esos los alimentos. Las especies K son, contrariamente a las especies R, son especies más competidoras. Son especies más selectivas en donde la reproducción de ellas, al contrario de las otras, es mucho más lenta. Es decir, que tienen menor cantidad de individuos al año. A la vez, esto permite que ellas protejan los recursos que tienen. Al haber menor cantidad de individuos, van a consumir menos cantidad de alimentos. Después también tenemos otro factor determinante en la dinámica de poblaciones, que es el tamaño de la población. Este tamaño de la población está muy relacionado con la capacidad de carga, ¿sí? Esta capacidad de carga, como vemos acá, se la representa con la letra K. La capacidad de carga tiene que ver justamente con el espacio en donde esos individuos de una determinada población se han desarrollado. Va a depender justamente del tipo de ambiente. Ya sabemos que si una población elige vivir en un ambiente tropical como una selva, no va a ser lo mismo que un ambiente desértico, ¿sí? Porque los recursos que le brinda ese ambiente van a ser mucho más en una selva tropical, que en el desierto. Por eso justamente esos animales se deben adaptar al ambiente donde viven para competir justamente por los recursos que le provee ese ambiente. También tiene que ver con el tipo de población. Justamente acá está relacionado con la adaptación de las especies. Y por último, este tamaño de población tiene que ver con la regulación poblacional. Esta regulación es cuando los individuos han alcanzado un determinado equilibrio en la población. Entonces, si hay una cantidad X de recursos y los individuos pueden proveerse de esos recursos sin pasar a la sobreexplotación. Es decir, que debe haber una determinada cantidad de individuos para una determinada cantidad de recursos. Si se sobrepasa esa cantidad de recursos llamado capacidad de carga, esos individuos a la vez
van a morir porque van a faltar recursos importantes como por ejemplo el alimento, ¿sí? Esta es una síntesis que le hice sobre todo lo que vamos a ver de la dinámica de poblaciones, sobre las características que abarca. Yo les voy a dar como tarea, ustedes van a tener que, primero van a tener que ver esto, van a tener que hacer, van a tener que responder unas preguntas. Igualmente yo les voy a subir la página del libro, más la teoría que les doy en la actividad, para que ustedes puedan responderla, ¿sí?